Hola, soy Matías Tabil de Asociación Libre y hoy estamos acá con un invitado muy especial, Gael Policano Rossi, a.k.a. también conocido como Astro Mostra, astrólogo. ¿Qué tal, Gael? Saludos a la Nación Libre. Me copa que sepas que se llama La Nación Libre. Un saludo para La Nación Libre. Hoy tenemos este video que es muy especial, investigando, digamos, esta disciplina para dialogar con ella, que es la astrología, donde nos vas a contar, según lo que entendí de lo que veníamos hablando, un poco de qué es la astrología, de dónde viene, un poco cuál es la historia, los principales momentos de viraje de la historia de la astrología hasta llegar a donde estamos hoy, los distintos tipos de astrología más o menos que hay, donde te ubicás vos en la práctica, algunos conceptos básicos de cómo se leería una carta astral, ¿no? Sí. La vamos a intentar relacionar con cosas psicoanalíticas, a ver qué puntos en común hay y qué diferencias también. Y además tenemos una sorpresa, que es que para aplicar eso agarramos la carta natal del maestro, de Freud, y vamos a ver qué tiene la astrología para decir de los tránsitos que vivió en su vida y a ver qué conexiones hay con su biografía. Así que bueno, un placer tenerte acá, Gael. No, por favor, gracias. Gracias por invitarme. Sí, por favor. Bueno, si querés te cuento un poco de qué la va la astrología. Por favor, contame un poco de la astrología. Yo sé muy poco de astrología, o sea, a ver, sé de lo que me contó el tanque, que sabe bastante, que le mandamos un saludo al tanque. Debería haber estado acá, pero bueno, no lo pudimos coordinar. Vamos, tanque. Pero yo soy una persona muy ignorante y me imagino que mucha de la gente que está viendo quizás no sabe nada de astrología, así que partamos de las bases e incluso yo creo que gente que sabe o que sepa de astrología se puede nutrir de partir de cero también. La astrología es una disciplina que interpreta los fenómenos celestes y los relaciona con la realidad. Encuentra causas en los fenómenos celestes y ve efectos en su realidad con respecto a esto. Y yo creo que incluso en un saber rural o en un saber súper tradicional, desde cuándo cortarse el pelo, o algo que pueden verificar los médicos en las salas de parto los días de luna llena, creo yo que la persona que ve una luna llena y sabe que tal o cual animal está a punto de parir porque está embarazado, o cualquier otro cálculo que se haga en relación hasta incluso a las hortalizas, ¿sabías, no? Que el calendario lunar es muy importante en relación a cuándo plantar hortalizas. Sabía algo de eso, claro. Sí. Entonces, incluso esa persona que no está abriendo una carta natal, no está mirando los signos, no está haciendo nada, pero está viendo la luna y sabe cuándo va a pasar tal o cual cosa, o cuándo es mejor, cuándo es propicio tal o cual cosa y cuándo mejor no hacer tal o otra, esa persona está haciendo astrología, porque está un cuerpo celeste y respondiendo, interpretando y verificando esas causas y consecuencias en relación a eso. Está perfecto. Yo pensaba, bueno, algo muy conocido con respecto a eso también es, por ejemplo, las mareas como cambian según el día y la noche, digamos, la luna, y la fiebre también, que suele aumentar a la noche, ¿no? Que creo que también está relacionado, o por lo menos hay gente que lo relaciona con la luna. Con la luna. Entonces, esa correlación, que incluso ya en los griegos sabían cuándo tener una cópula para que venga tal o cual parto, que eso se conoce como el mes sinódico. Los que no lo conocen, investiguen griegos, mes sinódico, que es cuando va una luna nueva hasta otra luna nueva. Esas interpretaciones son interpretaciones astrológicas, no son interpretaciones astronómicas en las que solo ves el cuerpo celeste en relación a los otros cuerpos celestes, sino hay un correlato con lo real, que no es tampoco ni molecular, ni no molecular, ni conceptual, ni poético, sino que es un todo en conjunto. O sea, vos decís como que la astronomía se enfoca más en los cuerpos celestes y la relación entre ellos. Claro. Y la astrología es cómo esos cuerpos influyen. Tienen como un efecto y una correspondencia y una afectación real. Es más, hasta te diría incluso las lunas en los espacios de encierro
los psiquiátricos, por ejemplo. No sé, hay mucha literatura al respecto sobre eso. Y el término lunático también. Ah, mirá. Que es muy, muy, muy antiguo. No me lo había puesto a pensar. Que es muy, muy, muy antiguo, que es cierta correspondencia entre la luna y los estados psíquicos de las personas. Entonces, lo que te quiero contar son dos cosas. Hay dos momentos importantes de la astrología, que es un poco como su fundación al concepto que tenemos hoy de la astrología occidental. La astrología oriental, que es el horóscopo chino. Claro. Que es el Yo soy dragón de tierra. Yo soy conejo de fuego. Bien. Interesante. Y la... hola los conejitos de fuego ahí. No, lo que te quería decir... la astrología oriental también tiene su propia tradición en ese sentido. Y nosotros, en la astrología occidental que hacemos ahora, tenemos un momento de separación de la astrología védica, la astrología que se practica en India, con la astrología que se practica hoy en Latinoamérica y en Europa. Pero hay algunos momentos de unión y después hay un momento de separación muy claro. Pero en principio, el mejor momento es el siglo II antes de Cristo hasta el siglo I, donde se compendia el primer manual astrológico, que es el Tetrabiblos, que lo debo tener por ahí, en algún lado. Que es el Tetrabiblos, que seguramente las personas que estudian astronomía lo escucharon alguna vez porque también es el primer manual astronómico. En ese momento estaban como muy, muy pegados. En ese momento es lo mismo. En ese momento es lo mismo, porque ¿para qué vas a mirar las estrellas si no tienen un efecto? O sea, una cosa se correlaciona con la otra porque es una relación interactiva total con la naturaleza, la antigüedad. No hay esa separación de cultura, humano, yo y la naturaleza. Hay una interconexión total. Vos me habías dicho en una de las charlas que tuvimos como que en ese momento era, bueno, astrología, astronomía, psicología. Por supuesto, porque a partir de este aprendizaje de los planetas, que ya viene incluso en Babilonia, en Egipto, hay muchísimos años de tradición astrológica que se va como filtrando y curando de diferentes maneras, hasta incluso la Grecia y especialmente Roma. Pero... Creo que los dioses griegos correspondían a planetas. A los planetas, claro, sí. A los planetas. Sí. Su presencia incluso era perceptible de ese modo. Pero está la astronomía como método de medición, cálculo y predicción de cuándo van a venir los planetas, el Sol y la Luna, las 4 estaciones, los 4 momentos, además del año, específicamente relacionados con la rotación y la traslación de la Tierra, la posición de la Luna, más los planetas visibles como Venus, Mercurio, Marte, que se ve cada tanto. Más o menos se lo puede ver durante 2 meses. Se lo ve cada tanto, se lo ve cada 2 meses a Marte como un punto rosa pálido o rojo en el cielo. Mercurio, que se ve cerca del horizonte, especialmente en otoño. Júpiter, que se ve cada tanto cerca de la Luna. Y Saturno. Hasta Saturno se podía ver con la tecnología que tenían en ese momento. ¿Qué eran los ojos o tenían otra cosa? Tenían como un par de... Bueno, hay muchas historias sobre cómo hicieron. No desarrollaron la óptica hasta mucho tiempo después. La óptica del telescopio, digamos. Sí. Pero, por ejemplo, hay toda una historia sobre, por ejemplo, que armaban como unos jardines con agua y si la estrella caía en ese punto de agua, o sea, la veían por el reflejo, ¿entendés? Ah, mira. Entonces, si caía era porque ya estaba en tal posición. Es complejo, hay varias tradiciones al respecto. Interesante. Bueno, la carta del tarot, la estrella, ¿la conoces? No. O sea... No sé dónde está mi tarot por acá. A ver, ¿me traes ese cosito? ¿Cuál? Ese sobrecito. Ese, sí. ¿Esto? Ese, sí. Me encanta. Mira, esta carta del tarot, el tarot es más o menos del siglo XV, un poquito después. Esta carta del tarot, hay una mujer, la carta se llama La Estrella. Sí, L'Étoile. Y hay una mujer que está mirando el agua, pero lo que está en primer plano es la estrella. Claro. Entonces, ¿qué está haciendo? Está mirando el agua para ver la estrella, lo que tiene atrás, ¿entendés? Me encanta, increíble. Ve el reflejo. Zarpado. Bueno, se piensa... Bueno, pero hay más historia con respecto a eso. Seguramente alguien que sepa más que yo puede contarles sobre cómo se miraban las estrellas para saber en qué posiciones... Pero había ese sistema de fuentes y había otros sistemas más. Bien. Eso es la astronomía. Bien. Después está la meteorología. Así como estamos hablando de las mareas,
Claro. Estamos hablando de las 4 estaciones. Claro. Estamos hablando de un montón de información que ellos tenían en relación a la posición que tenía el Sol, si era más o cerca del horizonte que se ponía cada vez. Claro, sí, sí, sí. Y a las diferentes simbolizaciones que hicieron sobre eso, o sea, las significaciones que hacían sobre eso, como por ejemplo el Sol del verano, que es el Sol Invictus, que es el Sol que... Bueno, el Sol de nuestro verano sería en realidad, porque el Sol de ellos es del otro lado, pero es el Sol ese que siempre está el Sol como muy cerquita del horizonte y es como que se muere el Sol y renace, ese día que renace, que es el día que el arco es más visible y es el día que como que vuelve el calor, como que vuelve, ¿me explicó? Eso se conoce como el Sol Invictus, el Sol vencedor, el Sol que vuelve como del infierno, que remite a... o sea, tiene que ver con estas cosas del día más largo, el día más corto. Exacto. Que remite a el que bajó al infierno a rescatar a de la mitología griega, a Dionisio, a un dios egipcio que también, dios egipcio que renace, exacto, a Cristo. O sea, hay un montón de veces que se cuenta esa historia de ese sol que muere, que baja y que renace. Me acuerdo que creo que era en la peli Zeitgeist. En el Zeitgeist lo cuentan, exactamente. Lo cuentan algo así, ¿no? Como lo cuentan muchas... mejor que yo. Sí, estaba bueno. Yo me acuerdo me la había flasheado esa parte, como que varias religiones tenían como mitos muy similares. De diferentes momentos. Que tenían que ver con el sol, con ese momento del sol. Buenísimo. Que se llama Sol Invictus, ese sol. Bien. Sol vencedor. Entonces, esa es la meteorología, ¿sí? Y además, fíjate que en ese momento la astrología era una ciencia de riesgo, porque vos imagínate, eras el sacerdote astrólogo de Egipto. Egipto era un imperio en el desierto. Tenían un río que se llamaba el Nilo y con eso arreglate para tener agricultura, hermano. Sí, la tenías que pegar o pegar. Y entonces, si vos sembrabas mal y no habías podido ver esa posición de Venus para saber que en 6 meses se venía una sudestada, olvídate, era un ejercicio de... La astrología era una ciencia de vida o muerte en ese momento, porque olvídate equivocarte. El que hacía la predicción tenía los huevos en la garganta. Vale que la haya hecho bien. Pero además toda la salud, la economía del imperio dependía de esa lectura. Sí. Esa es la parte meteorológica. Y después está la parte caracteriológica, donde si vos naciste en tal o cual temporada, hay algo de esa temporada impregnado en vos. Entonces el ariano tiene una actitud, el que nace bajo el sol de Aries, que es el inicio del año, que es como la fuerza, el fuego inicial, etc. El de Tauro tiene otra actitud, el de Virgo tiene otra, y así esos soles imprimían sobre los sujetos una realidad. Por supuesto que estamos hablando de una concepción antigua de sujeto, no es la que tenemos hoy, que tiene un interior, que tiene una vida íntima, que tiene un pensamiento y que tiene unas acciones, sino que ahí ya vos tenés un ethos, tenés un individuo, tenés o sea, no existe una interioridad. O sea, en lo que se basaban era como para explicar los comportamientos de las personas, eso decís, como que no estaba tan basado en como qué sentían en el interior o qué pensaban, sino simplemente en cómo se comportaban. El astrólogo de la antigüedad te decía las únicas 2 cosas que vos tenías que saber: cuándo te ibas a morir y cuántos hijos ibas a tener. Importante, sí. Las únicas 2 cosas que tenías que saber. Y ya está, no necesitas saber nada más. ¿Cuándo te vas a morir? ¿Cuántos hijos? Y ya está. Entonces, en ese sentido, hay como algo también de qué es lo que le conviene a este alma, digamos, qué es lo que le conviene a este psique, ¿sí? Eso es la psicológica. Perfecto. Pero está interrelacionado con la astronómica y con la meteorológica. Sí, es muy interesante cómo estaban todas como medio imbrincadas, ¿no? Como esas ciencias en un principio. Sí. Muy interesante. Y por último, es totalmente predictiva. Si los planetas se mueven a tal velocidad en el cielo de tal o cual modo, sabemos que en 1 año se nos viene esta, en 2 años se nos viene aquella. Como una certeza meridiana, clarísima. No relativizable. Sí, supongo que... Siglo segundo. Sí, obvio. Además me imagino que, no sé, los reyes y cuando iban a hacer, no sé, como una campaña militar o lo que sea, también supongo que consultaban astrólogos y digamos, para tomar grandes decisiones tomaban en cuenta todo este tipo de predicciones. Estaban totalmente sobre la mesa. Y además la astrología siempre forma parte de la esfera pública.
La astrología estaba en la plaza, la astrología estaba en la calle. Vos necesitabas ver un astrólogo, ibas a la puerta del templo de Zeus y había un viejo y hablabas con ese viejo. Un viejo que seguramente tenía un brazo amputado o una pierna amputada, había venido de una guerra, ya no era útil para la sociedad como soldado ni para trabajar, entonces se dedicaba al arte o a la astrología. Eso era ser útil. Mortal. Y ya está. Sí, sí, sí. Era lo que podías hacer. Me encanta. Entonces, siempre estuvo en la esfera pública, siempre estuvo al lado del poder, siempre estuvo en el palacio, siempre estuvo en la vida pública. La astrología pertenece a la vida pública, no pertenece a la bruja con el gato negro y con las velas y con todo el ocultismo y todo. No, o sea, en un momento perteneció a ese mundo, más adelante, pero originalmente pertenece a la calle. Claro, es interesante, ¿no? Porque uno lo tiene asociado a esa parte como medio ocultista y medio esotérica, mágica, pero no es que nació ahí, sino que se transformó en algo de eso. Bebió, por supuesto, de los mitos órficos, de los orígenes de la filosofía, pero no es un oráculo inicialmente, no es inicialmente un oráculo. Su práctica oracular es una práctica pública. ¿Y cómo es que llega al ocultismo, digamos? Para llegar al ocultismo, este es el inicio de la astrología. La astrología va a ser cultivada en Roma, en todo el Imperio Romano. Los cristianos van a cultivar la astrología. En las universidades, en los primeros monacatos, donde se estudiaba la trigonometría del círculo de 360 grados y con los planetas. Hay discursos religiosos, sermones religiosos con los planetas. La luna es la Virgen, los signos son los ángeles, no sé, o sea, hay un montón de tradición. Ese momento llega más o menos en el siglo XVII, XVIII, cuando, después del gran cisma de la Iglesia Católica, que es el protestantismo, es Martín Lutero, cuando Martín Lutero la pudre mal, la Iglesia Católica tiene que recuperar su poder político, porque en ese momento los rumores, las sectas, todos los problemas que giraban alrededor de la Iglesia eran súper problemáticos y estaban debilitando a Europa y a los centros de conocimiento y de poder político y de poder, por ende, también militar, que significaba eso. Entonces, en respuesta al protestantismo, surgen un montón de otros procesos políticos de Europa continental. Uno de ellos está el proyecto del descubrimiento de América. El proyecto de la Santa Inquisición, de matar a las brujas, de exterminar a la población femenina que había sobrevivido a las revueltas feudales, viviendo sola en el campo sin filiación. A esa mujer es exterminada por completo, es un genocidio. Tremendo. Por la Santa Inquisición. Y el otro proyecto, por supuesto, es el proyecto de la ciencia, ¿sí? Entonces, la astrología, que estaba dentro de la práctica tradicional, del trivium y el quatrivium, de lo que se tenía que estudiar en la universidad, es expulsada por un edicto. Hay un edicto que prohíbe la práctica astrológica y adivinatoria, etc. ¿Por qué? Porque ¿quién es el único que puede predecir? ¿Quién? La ciencia. Como le dan el único que tiene derecho a predecir es la ciencia. Le dan el monopolio de la predicción. De la predicción a la ciencia. Y la convierten a la astrología en el siglo XVII en una superstición. Y ahí comienza la leyenda negra del charlatán. Mirá, es tremendo, o sea, sufre una metamorfosis la práctica astrológica, digamos. Una excomunión. Sí. Sí, que además va a ser después el Renacimiento, donde hasta se podría pensar que está mínimamente frivolizada la astrología en ese momento también. ¿Cuándo vuelve? No, digamos, o sea, ese momento en el que es expulsada va como a pulular disgregada en diferentes lugares. En el Renacimiento está presente, pero viste que está codificada. Por ejemplo, cuando dicen que la Última Cena tiene una correspondencia astrológica... No había escuchado. Cuando dicen que el cuadro, la Última Cena, tiene un saber astrológico adentro de los 12 signos, en realidad está codificado ese saber. Está oculto, que para que no esté a la vista inmediatamente. No se vea un pedazo de estrella ahí. No, esté ahí, pero no está. Está, pero no está. Lo decimos, pero no lo decimos. Y así va a ir a parar al mundo esotérico. Y cada vez más. Piensen, por ejemplo, cómo le fue a los cátaros, a la secta de los cátaros. Cómo le fue a todas esas sectas que se pararon de manos contra la iglesia. Cómo le fue a todos esos pequeños grupos que cultivaban la astrología o que cultivaban algún tipo de estos saberes. Que en realidad era un saber común.
de las personas. Era un saber como común. Estaba muy intervinculado con su agricultura, con su meteorología, o sea, estaba ahí. Sí, es tremendo esta data, ¿eh? Yo no la tenía Pero para la nada. ciencia se tiene que imponer. Es tremendo, muy interesante. A fuego y sangre. ¿Y después qué sucede? Y ahí va a pasar más o menos 300 años en la clandestinidad. Por supuesto, en ese momento algunas sectas sobreviven, algunos saberes sectarios sobreviven. Estoy pensando en los masones, por ejemplo. Estoy pensando en varias otras prácticas de grupos cerrados, para iniciados. Eso es lo esotérico, lo que saben pocos. Y ahí va a sobrevivir, va a ser cultivada y ahí va a brevar un poco de toda esa parte más mística, ocultista, ¿sí? Del alma, del karma, de todo un montón de cosas que van a estar como en ese sentido siendo cultivadas en ese tiempo. Pero pensado en cuál era el discurso oficial, la revolución científica, el iluminismo, la revolución científica. La astrología no tenía lugar en el siglo de las luces. O sea, no, ¿qué me hablas del alma, de los planetas? Estamos inventando la electricidad, hermano, ¿me entendés? No sos nada. ¿Qué los planetas qué? Nada. Los planetas las pelotas, ¿entendés? Sí, había quedado completamente por fuera. Sí. Y en ese momento, además hay dos progresos muy grandes que son el descubrimiento de dos planetas más. Que eso es una locura. Eso es como what? Que es Urano en el siglo XVII y Neptuno en el siglo XVIII. Loco. Y en ese momento la astrología, que está siendo súper esotérica en ese momento, les confiere además un valor súper esotérico porque son ellos los que le están interpretando y los que le están dando significado a esos planetas. En ese momento que la astrología estaba totalmente esoterizada, ¿ubicás? ¿Cómo no entendí? Y porque son esas personas las que tienen el saber astrológico, las que de repente dicen, ¿qué? ¿2 planetas nuevos? Sí. Y los van a leer desde ese código. ¿Desde qué código? Desde un código ocultista total. Ok. Como no. La humanidad llegó a una evolución y ahora nos dieron 2 planetas nuevos porque esta es la evolución del alma humana. De la idea de que toda la Tierra es un solo alma, una sola alma, ¿entendés? Sí, pero ¿cómo es que lo leen ocultistamente? Y les agregan unos valores muy volados. Voladísimos. ¿No estás de acuerdo con esas lecturas? Sí, la verdad que sí. Sí, la verdad que sí. Y me parece también bastante coherente Bien. lo que proponen. Bien. En ese momento. Pero es polémico igual. Sí, es polémico. Me intriga, pero sí. Es polémico. Y después, por último, básicamente con cierta popularidad de los personajes de las sectas, como Aleister Crowley y Madame Blavatsky, la astrología recupera su lugar en la vía pública, digamos, a través de lo que es la cultura de masas, la radio y las revistas. Claro, que es como yo al menos conozco la astrología. La parte de atrás del diario. Tal cual. Y eso es gracias a Alan Leo y a una predicción muy famosa que hace un astrólogo en un diario, el día que nace la hija de la reina, la princesa, que después se cumple bastante. Cuando le definen cómo va a ser la princesa, después se le cumple todo. Es una famosa anécdota de que un diario de Londres publica la carta astral de esta princesa y es todo tal cual. Zarpado. Es todo tal cual. Pero es básicamente la fundación del horóscopo. Sí, lo que conocemos como el horóscopo. Exacto. Perfecto. Ahí es como que vuelve de alguna manera la cultura popular. De la mano de Alan Leo y varios otros astrólogos bastante famosos que se van a hacer en ese momento. Además, fíjate qué interesante que es que de repente te digan como, vos sos del Leo. ¿Qué? O sea, ¿qué soy yo? Yo soy algo. ¿Me entendés? Es como a mí me encanta, sí, hablame más de mí. Como que te dan algo, ¿me entendés? Como, sí. ¿qué? Si naciste tal día. Imagínate lo que es para una persona en los años 20 o del 15. Si naciste tal día, tal cosa. ¿Qué? ¿Yo soy así? ¿Qué? ¿What? ¿Cómo es? O sea, es como que te entregan algo que no tenías. Fíjate que son siglos de que la astrología está desaparecida. Sí, se me ocurrió recién, ¿no? Como es incluso como te entregan algo, como algo de una identidad y como un linaje también, ¿viste? ¿No? Como perteneciente a una... Sí. Como un linaje de, no sé, por ejemplo, los Leos, ¿entendés? Como... Y por eso te ponen famosos de Leo. Claro. Vos lees, ay, claro. Yo tengo algo que ver con el Jagger, por ejemplo. Claro. Yo vengo de ahí, ¿me entendés? Sí, exacto. Yo tengo algo de la esencia del Jagger, que creo que se puede ver así claramente.
en algunos movimientos. En algunos movimientos, y sí. Básicamente esa tradición del horóscopo es la tradición del horóscopo del diario, que de algún modo tiene mucho de los propios condicionamientos del lugar en donde sale ese horóscopo. Por ejemplo, hay un artículo muy bello de Roland Barthes de Mitologías, que lo pueden googlear, que se llama Horóscopo, donde habla específicamente de esto, como cuánto de lo que el editor necesita para su medio está filtrado adentro del lenguaje astrológico. ¿Cómo sería eso? Y por ejemplo, en la revista en la revista Ella, significa en francés, claro. Elle significa ella. En la revista Ella de Francia le hablan, por ejemplo, a chicas solteras que trabajan de secretarias, ¿por qué? Porque esa es la demográfica de la revista, esa es la demográfica de la persona que consume la revista. Entonces el horóscopo está hecho para la demográfica que compra la revista. Claro, sí. Por eso el horóscopo es semanal. ¿Por qué? Porque la revista sale una vez por semana. Tenían que renovar el horóscopo una vez por semana. No porque vos tengas que saber todas las semanas algo de astrología, sino porque la revista salía una vez por semana. Perfecto. Entonces, esos condicionamientos son los que ya están metidos adentro de ese lenguaje astrológico que está en la cultura de masas. Perfecto. En la cultura popular. Perfecto. Lo que para la antigüedad es la superstitio. Como ese borde de ignorancia, por decirlo de algún modo, que tiene un conocimiento que está al borde de ignorar todo. Claro, eso como un conocimiento que afecta porque vos le asignás así como la superstición. Bien. Entonces, esos son más o menos el momento como de brillo donde regresa la astrología con todo. Más o menos hasta los años 50, 55, 60. Y ahí va a comenzar a través de los hijos de esa tradición, los que aprendieron de toda esa gente, va a comenzar la rebelión de los hijos a los padres, que básicamente son 3 autores muy importantes que van a resignificar el lenguaje de la astrología, que es un poco el lenguaje que tenemos hoy, ¿sabes? Hoy heredamos un poco esto que vas a contar sí. ahora. Para mí sí, por lo menos hasta ahora. Desde tu lectura, sí. Sí, que son Robert Hand, Howard Sasportas y Liz Green. ¿Sí? En Europa, básicamente. Estas 3 personas, bueno, Howard es psicoanalista, son psicoanalistas, y van a refundar el nuevo Centro de Estudios Astrológicos de Londres. Y básicamente lo que van a hacer, van a mirar, además en un contexto muy específico, como son los años 70. Alta época. Increíble. Y luego su momento así más boom son los 80. Este libro, si no me equivoco, es de los 80. Casi toda la bibliografía de Liz Green se consigue... Ah, no, este libro es más nuevo. Este es más nuevo. El otro es del 80. Casi toda se consigue en Argentina a través de este editorial, que es Editorial Urano. Una gran editorial. Por decirlo de alguna manera, la mirada que van a tener ellos es una mirada crítica a esa astrología divulgada y por ende vulgarizada. Porque es como que el horóscopo, o sea, el día que naciste y ya está, o sea, que sos de Leo y todos los de Leo, ¿ya está? ¿Es eso? Como que sí, 12 tipos de personas y listo. 12 tipos de sujetos hay en todo el mundo y ya está, y son estos 12. No, señor. Y ellos justamente en una mirada bien propia del New Age, es decir, holística e interdisciplinaria, y transdisciplinaria también se podría pensar, holística en el sentido de que es la totalidad del sujeto, su psique, su organismo, su cuerpo, su familia, su mente, todo es holístico, o sea, un intento de totalidad, imagínate, o sea, si existiese esa, por eso. Sí. Es desde donde habla el New Age. Son los 70, imagínense. Entonces, en ese momento, ellos van a tratar de desmitificar el horóscopo, tirar abajo el horóscopo y decir, el horóscopo del diario que sale hasta ese momento, y decir que el ser humano es su carta natal en realidad. No el horóscopo, sino su carta natal. O sea, como que antes estaba más enfocado en el signo solar. Sí. Y acá dicen, no, hay un montón de otros planetas. Exacto. Que constituyen no sé qué llamarlo, el psiquismo. La persona, el individuo. El individuo, ¿sí? Porque
Esto, digamos, este concepto del New Age tiene todo que ver con el individuo, con lo individual. ¿Por qué? Porque vos en el diario, imagínate, abrís el diario o no sé, vas a la última página del diario y ¿qué es lo que te encontrás? Te encontrás, no sé, si naciste entre el 23 de julio y el 20 de agosto, Leo. Exacto. Esta semana te va a pasar esto y tu número de la suerte es el 4. Tipo, no sé. Mira. Hay no sé. Hay cada horóscopo que no sé, no tengo idea. Bien. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que podés saber? Vos lo que podés saber es el día que. O sea, a lo que tenés acceso, Sí, o sea, leo y se terminó. a tu cumpleaños. O sea, tenés acceso a tu cumpleaños. Entonces yo, solo por saber el cumpleaños, ya sé de qué signo soy. ¿Dónde está el sol? El día que yo nací. Uh-huh. Lo que ellos quieren desmitificar es eso, es esa simplificación del sujeto, del individuo, a través de ir hacia la carta natal. Entonces, estos psicoanalistas, específicamente hablando, que están parados en un lugar como muy novedoso al incluir la astrología en todo esto, estos psicoanalistas van a básicamente como decir que el individuo es la carta natal. Bien. La carta natal se calcula con la hora y el lugar de nacimiento de un sujeto y claro, es la foto del mapa del día que nació. Tiene muchísimos más factores, digamos, que lo que estaban en las revistas. Sí. Todos los planetas, primero. Claro. Todos los planetas y un horario, es decir, un punto al este, dentro de la rotación y la translación de la Tierra, un punto al este. Ese horario se llama ascendente. Mira. Cuando te pregunten cuál es tu ascendente es calculado según la hora y el lugar de nacimiento. Y es un punto de la carta que es como el este al que la persona asciende, al que la personalidad y el sujeto asciende. El camino que va a desarrollar, las cosas que tiene que traer a la conciencia, la máscara social que va a tener. Sí, siempre tuve como esa... Porque cuando a mí me contaron, digamos, así como muy por arriba qué sería el ascendente, porque yo preguntaba, yo tengo ascendente en Sagitario, soy de Leo. Eso, como gente que me decía que es como lo que uno tiene que aprender, suponete, o algo por el estilo, como sí, esto como de hacia dónde uno ascende o hacia dónde tendería, digamos. Lo que uno va a traer al consciente a lo largo de la vida. Ok. Lo que va a ser consciente. ¿Contrario a inconsciente, suponete? No, quiero decir contrario a... no solo aparece como algo a aprender, sino también aparece como un desafío. Okay. Algo a cultivar. Bien. Algo como a ganarse. Y lo que nunca entendí del todo es... Este sería el ascendente, mirá, te muestro. Sí. En el caso de Freud... Me encanta, ya agarramos la carta del máster. La carta de Freud es de Tauro, ¿sí? Nació con el Sol en Tauro, este es el signo de Tauro, el símbolo de Tauro, que es como un círculo con unos cuernitos. El Sol está en Tauro y su punto ascendente, por la hora en la que nació, es Escorpio. Escorpio. Entonces tiene ascendente en Escorpio, ¿sí? Sí. El punto acá es Escorpio. Entonces, en este caso, yo siempre empiezo a pensar la carta natal a partir del punto ascendente y ahí se organiza el resto. Mira, o sea, ¿no lo empezás a pensar desde el signo solar? No, la pensás primero desde el ascendente y ahí se van ubicando el sistema de casas astrológicas, que son 12 casas, que recortan nuevamente los 12 signos. O sea, que las casas cortan la pizza en 12. Sí. Y los signos quedan recortados de diferentes modos, con diferentes amplitudes y de diferentes tamaños. Me encanta la referencia a la pizza. Los 12 signos quedan recortados adentro de esto, ¿sí? Sí. Entonces, en este caso, ubica al ascendente por aquí, al sol por aquí, ubica a los planetas de una manera. Bien. Otro punto importante, por supuesto, para conocer es dónde está la luna. En este caso, la luna de Freud está en Géminis. Sí. Le gustaba escribir, le gustaba charlar. Bien. No por nada, el psicoanálisis, que es la disciplina que él funda, tiene que ver con el encuentro interpersonal de dos sujetos. Géminis es dos gemelos, son dobles. Claro. Y lo lunar tiene que ver con un temperamento como constante que tiene la persona y con un temperamento inconsciente también. Discursivo también, por supuesto, intelectual, era una persona muy intelectual. Freud, me imagino, sabía muchos idiomas. Además, eso es propio de las lunas en Géminis. Sí. Eso es propio de las lunas en Géminis. Y él nació con el Sol conjunción Urano, además. O sea, él tenía un rasgo de inventor. Inventa algo, además, claramente. Sí, eso es claro, digamos. Y una persona original. Eso es lo que da Urano, ¿no? Eso se llama polaridad. Cuando tenemos
un planeta tan pesado como Urano en la carta, se imprime algo de un planeta transpersonal. Los planetas transpersonales son los que se descubren a partir del siglo XIX. Primero Urano, después Neptuno y después Plutón en el siglo XX. Esos planetas no nos afectan en nuestra carta de ningún modo, o sea, están tan lejos que podés que no tengan ningún rasgo, a menos que estén parados en diferentes posiciones de la carta, en tránsitos, ponele, no sé, Plutón no cumple ningún rol en tu vida, hasta cierto momento que Plutón es activado en tu carta. Mirá. Me explico, tiene como momentos, no es que todo el día estás enchufado a Urano. Claro. A menos que nazcas con el Sol conjunción Urano y estás todo el día enchufado a Urano, como este chabón estaba reenchufado. Perfecto, o sea, claro, o sea, Urano en sí mismo no... Y es que están tan lejos que no siempre es como que uno dice, bueno, todos los días accedo a mi Urano. Al contrario de otros planetas que sí constituyen constantemente... Sí. Mercurio, las facultades de la comunicación de la persona, el entendimiento de la persona, la forma de hablar de la persona. Hay algunos Mercurios que son torpes para hablar. Por ejemplo, Mercurio en Aries es torpe para hablar. Mercurio en Leo a veces es torpe para hablar. O esos son los signos de fuego. Después están los signos de tierra. Vos tenés Mercurio en Virgo. Ay, claro. Sí. Me encanta. Y por eso sos aplicado, ¿me explico? Sí. No se te entiende la letra. No. Otra cosa de Está todo Mercurio. encriptado. Bueno, esos son en Mercurio en los signos de tierra es aplicado. Así. Mercurio en los signos de agua es mucho más empático, emotivo. Entiende mucho más lo no verbal, el lenguaje no verbal, súper intuitivo. Y Mercurio en aire es muchísimo más intelectual, abstracto, etc. Bueno, pero imagínate está que buenísimo, sí. Es muy intuitiva la astrología en algunas cosas. Porque si yo te hablo de 4 temperamentos y organizo todo el zodíaco con los 4 temperamentos y algo tan sencillo como, y tan metafórico y tan intuitivo como los elementos, es como que arranca y no para. Empezás a producir sentidos a partir de estas pequeñas herramientas, ¿ubicás? Sí, perfecto. Bueno. Como de determinaciones, digamos, Son puntos de partida. No sé si son determinaciones totales. Perfecto, sí, mejor como son puntos de partida. Sí. Así lo veo yo. No, es que sí. O sea, ustedes también tienen que saber, y esto es muy polémico, seguramente hay gente que odia la astrología, por supuesto, porque le parece una estupidez, que por supuesto que hay todo un culto de la astrología como destino. Y como, ya está. O sea, naciste así. Y se acabó. Y se terminó. Y te guste o no, vas a hacer esto. Y te va a pasar esto. Quieras o no. Y te pueden decir que uno hace su propio destino, pero no. Ya está. O sea, no, y sí, ¿entendés? Pero en mi opinión son solo puntos de partida, pero bueno. Bien, entonces, tras este desarrollo de más o menos, para ponernos en contexto de lo que fue la historia de la astrología, cómo llegamos hasta acá, contanos un poco de cómo se leería una carta natal o desde las bases de lo que quieras contarnos como algo básico. Lo que vamos a hacer con la astrología cuando vamos a interpretar una persona, primero que vamos a tener un mapa específico con un montón de condiciones, que son los planetas, que están posicionados de un modo, a tal hora, a tal longitud, a tal velocidad y en tal punto de esta rueda que están viendo acá, que es la rueda zodiacal. Depende de la hora, del lugar de nacimiento y del día y del año. Perfecto. Una carta natal se ve más o menos así. Muchos elementos y quilombo entre ellos. Hay una relación trigonométrica entre algunos planetas según las posiciones en las que están, que forman lo que se llama aspectos. Después están los emplazamientos del planeta en cada lugar y se piensa que el planeta tiene un temperamento por estar ahí. ¿Qué sería un temperamento? Y por ejemplo, si sos apurado, si te tomás tu tiempo, si sos apurado para algunas cosas, si te tomás tu tiempo para otras. Bien. Si sos dubitativo, si primero bardeás y después pedís perdón, si primero pedís perdón y después salís a hacer algo. Describe como 4 temperamentos específicos que son los elementos: agua para Cáncer, Piscis y Escorpio, fuego para Leo, Aries y Sagitario, tierra para Capricornio, Tauro y Virgo, y aire para Libra, Géminis y Acuario.
Esos temperamentos tienen un montón de descripciones, un montón de condiciones, que son puntos de partida a la hora de ver ciertos comportamientos. Y todo el zodíaco es un sistema perfecto, interrelacionado entre los términos entre sí. Bien. Interesante, sí. Entonces, por ejemplo, a un planeta como Marte se le asigna la similitud energética con una casa, energética en el sentido de modo expresivo de algo, forma de ser, forma de hacer, y luego con un signo, que es en el caso de Aries. O sea, suponete, Marte Sí. es el planeta que rige... Rige, ese término se Aries, usa mucho en la astrología, regir, claro, regencia, todo eso, sí. que rige Aries Que rige Aries, sí. Es el Lord de Aries. y que a su vez la energía de Marte está emparentada con la casa 1, 1. que es el ascendente, Que que es es el expresivo del yo. Ok, perfecto. Y a la vez, o sea, eso es como el sistema de similitudes. Después los planetas se ponen en diferentes lugares y todo este sistema se intervincula y se resignifica mutuamente en todo sentido, a todo nivel. O sea, según lo que yo entiendo, ponele. Acá me estás diciendo como ponele. Arte, Aries y casa 1 Sí, Marte, Aries y casa 1, sí. es como la Como- esencia sí. de Marte. Sí, sí, Y después en cada carta exacto. es como que a vos te puede tocar en casa 1, Pero en Escorpio. pero en Escorpio. Sí, Y claro. ¿Y va a tener algo de Aries ese Escorpio? exacto. Empiezan como por eso no hay puntos totales. Todo es función global, que es simbólica, real, expresiva, energética, manifestación. Es todo a la vez. O sea, es cómo hablo, qué profesión elijo y qué me pasó cuando era chiquito. Está todo mezclado, todo a la vez, y del mismo símbolo, en la misma posición, salen infinidad de interpretaciones. Sí, me doy cuenta que está abierto a que lo leas de mil maneras. Y es un sistema además de múltiple significación. Total. De múltiple significación. Entonces, si esto es esto, esto es esto, esto es lo otro. Ahora, el sistema en sí, que tiene 12 partes, 10 planetas y 12 casas. 10 planetas porque es Sol, Luna, Mercurio, funciones de comunicación y habla. Venus, vida erótica, placer y autovaloración. Marte, que es energía física, drive sexual, ambición y pulso. Júpiter, que es ética, valores, expansión, valores personales y voluntad de crecimiento. ¿Me decís de vuelta? Es Marte, Sí, que es impulso, Sí. pasión, vigor, fuerza, sí. ambición, drive sexual, Bien, adrenalina. bien. Venus, que es pasión erótica en el sentido receptivo, allegedly. Receptivo, sensitivo, sensorial, autovaloración. Receptivo como más femenino. Bueno, ahí ya empiezan los problemas como más como Del binarismo. del binarismo, claro. El gran problema del binarismo es cómo está armado todos los términos entre sí. Entonces, Marte es opuesto de Libra, Virgo es opuesto de Pi, y así empiezan como... ¿Por qué? Porque todo el círculo está en diálogo entre sí. O sea, ponele, entre Marte y Venus hay una posición activa, una oposición activa pasiva. Es que depende del punto expresivo. Para mí está más para relativizarse que para afirmarse que uno es activo y el otro es pasivo. Ok. A todo nivel. Ok. A todo nivel. Yo porque lo pienso, lo estaba tratando de relacionar con el psicoanálisis, ¿viste? Donde Freud decía, por ejemplo, que en el inconsciente Sí. no hay nada que permite, en realidad creo que Lacan lo dice de esta forma, pero apoyado en lo que dice Freud, como de ubicarse en algo femenino o masculino, como que eso no está en el inconsciente, sino que se aprende en el Edipo. Sí. Y Freud decía como que lo que después uno construye como masculino o femenino, en un principio está basado simplemente en la oposición entre actividad y pasividad. Exacto. Para mí, en ese sentido más específico y bien citando perfectamente a un término psicoanalítico, creo yo que gran porción de la interpretación y de los aforismos que se hicieron y se edificaron a partir de puntos de partida de interpretaciones medievales, que es gran parte de la arquitectura de la astrología, son más sociología de quién se supone que puede cargar un cuchillo, quién se supone que tiene que sentarse en la cama y esperar a que venga el marido, ¿entendés? O sea, es más sociología
de quién es quién Ujú. que un género real específico asignado a un tipo de pulso o actividad. Ok, perfecto. Hay como que filtrar 30 veces eso y no repetir sin friccionarse contra esos bordes sociológicos. Perfecto, sí. ¿De qué se supone que trabaja una persona con Venus dominante en su carta? Ujú. Que trabaja de mujer. ¿Entendés? O sea, no. O sea, no. O sea, hay que como... escuchate la estupidez que dijiste, astrólogo. Escuchate la boludez que dijiste de qué se supone que es ser esto, ser lo otro. En estos términos binarios. Por eso para mí, la capacidad, como el planeta es en función global, el planeta, el signo, la casa, todo el esquema de interpretación. Como en función global el planeta es energía, pero es rasgo de la personalidad, profesión, o sea, es tantas cosas que su función también es que es y que no es. ¿Cómo? Perdón. ¿Cómo es eso? Como puede ser esto y también puede ser otra cosa, su función es que está y no está, o sea, que su significado contiene también que no es ese significado. Es un ejemplo. Si es tu relación con el dinero y es también tu relación con la sexualidad y es también tu relación en el trabajo, ¿cuál de todas esas tres cosas es? Ninguna es la esencia, digamos. Exacto. Bien. Es solo un significante. Perfecto. Sería en Que algún no, punto. que no está condicionado a significar más que a la posición a interpretar. Me hace acordar un poco a la idea de Platón, como de la idea, digamos, de como el concepto. Bueno, hay algo de lo platónico. Sí. Hay algo de lo platónico. Como que no sé, como si Marte fuese un concepto que se expresa Antes en lo que concreto, exacto. no sé, en el dinero. En múltiples. Sí. En múltiples. Sí. Igual, claro. Sí. Hay algo de lo platónico, tal vez. Sí, No sé, en su origen. lo asocié Sí. recién. Sí. En este sentido específico, por ejemplo, Venus, la función sexual erótica de autovaloración del sujeto. Mercurio, las funciones de comunicación. Mira. Regente de Géminis. Venus, regente de Tauro y de Libra. La Luna es el otro planeta. La Luna y el Sol son dos planetas que son puestos a consideración acá en el mapa natal. Y habíamos dicho Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Ok. En ese sentido, van a leerse las relaciones geométricas que forman entre sí y se pueden como inferir algunas cuestiones. Por ejemplo, si tomamos la carta de Freud, específicamente hablando, esta es la carta de cuando nació, que es el 6 de mayo. 6 de mayo de 1856 a las 18:30. El Sol está emplazado en Tauro, junto a la unión de varios planetas, pero la Luna está en Géminis, específicamente hablando, muy cerca de Saturno. Ya acá, específicamente hablando, hay dos paquetes de energía bien diferentes que tienen que ver uno con la Tierra y otro con el aire. Sí. Es decir, que hay una tendencia en el sujeto a querer buscar los datos concretos específicos, las justificaciones específicas concretas, medibles y pesables, o sea que se pueden medir y pesar, y que la abstracción está jugando un rol fundamental a través del aire. Claro, sí, perfecto, porque, digamos, es sabido que Freud era un tanto biologicista, ¿viste? Como que traía todo lo más a tierra posible, que muchos lo toman como un rasgo muy positivo de él, o también se lo puede criticar mucho porque su teoría a lo mejor termina siendo como, por momentos, demasiado biologicista, Sí. pero a la vez también se abstrae de lo biológico. En la producción teórica. En la producción teórica, claro. Y ahí se va más al aire, digamos. Donde también él se anima, por lo que yo puedo leer, se anima a hablar también en términos de hipótesis. A veces, como Sí. hipótesis hasta acá. De hecho, él... Especulativo. El pensamiento especulativo es propio del aire. Claro, bueno, de hecho, en la biografía de Rudinesco, que estaba leyendo un poco para tener un poco de material biográfico de Freud para este video, contaba de que Freud quería, viste, traer las cosas lo más a tierra posible, y le ponía como cierto límite a su tendencia especulativa,
porque él tenía una tendencia que muy fácilmente podía empezar a especular y alejarse de la Tierra también, pero a propósito intentaba limitar esa tendencia, aunque por momentos también se iba. Se volaba. Se iba y se lo permitía, sí. Y esto es solo la carta de nacimiento. O sea, fíjense todos los años que le toma a una persona desarrollar una característica de la personalidad. Si ya sabemos que tiene Sol conjunción Urano y que va a ser un genio, y todavía no lo es un bebé. Uh-huh. Bueno, desde época muy temprana parece que la familia de Freud se dio cuenta de que él era un estábamos genio. Adelante de un freak, claro. Sí, de hecho, él era el único dentro de un montón de hermanos que tenía, creo que eran como 8, que tenía su cuarto propio, Uh-huh. porque la familia priorizaba que él tenga su cuarto propio donde él podía estudiar y estar tranquilo y leer. Es muy interesante eso que estás diciendo, porque Urano, que tiene que ver con Acuario, tiene que ver con el orden de lo grupal, pero es también lo que nos conecta con el grupo y lo que nos desconecta con el grupo. Entonces él, en una parte del día estaba unido a todos sus hermanos y en una parte de la noche estaba separado de todos sus hermanos. Exacto. Eso es muy propio de los rasgos de Urano. Mira. Pero bueno, superstición. Bueno, y después el otro rasgo fundamental que me parece que es el rasgo como característico del psicoanálisis y de él, tiene que ver con el ascendente en Escorpio. Es decir, buscar lo secreto, foco total sobre lo sexual, total sobre lo sexual. Eso suena a Freud. Y además esa idea como de lo develado, de lo a descubrir, del misterio, que esa es la curiosidad infinita que tiene Escorpio, especialmente en el ascendente, que busca como policía, ¿sí? Y además Escorpio aprende mucho de manera inconsciente, eso es lo que podemos inferir nosotros, debido a que ha cultivado la observación de una manera que lo que le llega en forma de intuición es posiblemente algo que está percibiendo sin poder poner palabras del orden de lo no verbal. Como que es muy intuitivo. Sí, pero es un intuitivo como totalizante. Como que yo ya por la forma en la que está tu cuerpo me doy cuenta que no estás cómodo. Bien. Y hago algo inmediatamente para que te sientas cómodo y de repente tu cuerpo cambia y yo digo, estoy incómodo. Pero no Bien. lo leí sin decirlo. Sí, y sin procesarlo conscientemente. ¿O hasta Ahí es borde. Por eso Escorpio en muchas manifestaciones es súper bruja, esotérica, intuitiva y en otras es psicoanalista. O sea, en otras es... Y sí, me imagino que mucha parte de la nación libre debe tener algo escorpiano. Si está... Por favor, aquellos de la Nación Libre, aquellos que sean de Escorpio o tengan algún... Ascendente en Escorpio, Luna en Escorpio. Algo en Escorpio. Yo Mercurio tengo en Luna en Escorpio, Escorpio, por por eso. ejemplo. Déjenlo abajo en los comentarios, por favor. Y sí, veamos, porque estoy convencido que hay esa tarea. Y además también Escorpio, como es el escorpión, que tiene como la cola del escorpión, hay algo ahí como de lo que pica y lo que saca. De lo que busca y de lo que pica y saca de la basura, saca algo. Mirá. ¿No? Es como que busca, Escorpio busca. Por eso también es el rasgo de los filos y de los cirujanos. Mirá. Y tengo entendido que la primera profesión que elige Freud es fisiatra. Sí. Es médico, que tiene esta vinculación exacta con el cuerpo, el área corporal que rige Tauro, que es el cuerpo, los recursos, los sentidos, y también esta idea clínica. Sí, re. De hecho, él quería ser inventor en un principio, ¿viste? Como que hacer algo así. Esto es claramente, Sí. Urano es el signo es el planeta de los inventores. Por una cuestión económica, decide estudiar medicina y dedicarse a eso. En un momento se pone a hacer cirugías sobre animales para estudiarlos. Tiene mucho sentido. Sí. Creo que había como... No me acuerdo cuál es la palabra para hacer esas cirugías como exploratorias, pero bueno, como que hizo eso. Sí, la palabra técnica se me fue. Como en 400 anguilas buscando los testículos de la anguila masculina. Sí. Después también había estudiado los sistemas nerviosos de distintos peces, los trataba de comparar con otros animales. Nada, muy interesante. Se remetió en eso. Muy interesante que los peces estén presentes porque tiene un par de cosas en Piscis, ¿eh? Mira. Pero bueno, esas son, ven, las interrelaciones astrológicas son a veces en estupideces, en asociaciones estúpidas, como de pronto que los peces estén ahí y él tenga 2 planetas súper dominantes en Piscis. En esas estupideces también la astrología hace hallazgos como ecos, son como ecos, como reflejos, no es predictivo, específico, clínico, traducido, trasladable, transparente. Es opaco, oracular, como un eco que rebota. Sí. Y que yo lo escucho porque rebota.
Sí, entiendo el Exige concepto. una demanda poética muy similar a la asociación libre. Sí, estaba pensando que sí, que tiene algo de eso. Lo de los ecos lo estaba pensando como en materia como musical, ¿viste? Como que Sí, no sé cómo decirlo, como los armónicos, ¿viste? sí, Que no me quiero poner muy técnico, ¿no? Pero ponerle en música, cada nota vibra, tiene como su nota eh, principal, digamos, sí. La nota que es. que es, y después tiene una serie de armónicos que Sí, por distintas frecuencias que están emparentadas y que suenan, a pesar de que no las podamos distinguir sí, exactamente con el oído, están ahí sonando. Ponerles la nota, la octava, la quinta, la exacto, tercera mayor, la exacto. séptima. eh, Como que eso me resonó de los ecos, ¿viste? Como que queda ahí, Sí. bueno, en fin, desvarío. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando nosotros analizamos una carta natal? Una carta natal es caracteriológica de nacimiento de un sujeto. Pero lo que nosotros hacemos todo el tiempo es que la actualizamos, porque ese día, el 6 de mayo de 1856, nació un montón de gente. Tal cual, Y no todas son Freud. tal cual. ¿Sí? Eso es un muy buen argumento. Entonces, lo que la persona manifiesta a través de sus tránsitos y a través de las cosas específicas que le están pasando, las hace habiendo nacido con una carta, pero el cielo se siguió moviendo. Vos no sos la carta. La carta habla de vos. Vos sos tránsito de ese cielo. O sea, vos sos producto de ese cielo, en realidad. Es al revés. No es que Mm, la carta tiene que ser idéntica del sujeto, mm, sino que el sujeto es producto de ese evento celeste de ese día. bien, Y está encriptada y no. O sea, está tatuada y no, porque la carta se actualiza. ¿Cómo se actualiza? Después de que vos naciste, el cielo se siguió moviendo. Y después de Tauro vino Géminis, y así se siguió moviendo como un reloj que nunca para. Como la vida, que se abre camino. Entonces, por ejemplo, esta es la carta de Freud cuando él tiene 6 años. Entonces, interiormente, esto es lo que hacemos, los astrólogos hacemos estas cosas. Interiormente está el dibujo de la carta de Freud y exteriormente están los planetas el día de su nacimiento. Perdón. Interiormente está la carta de Freud y exteriormente están los días, los planetas el día. Este, específicamente hablando, es en 1862, 62. cuando él tiene Perfecto. 6 años. Bien, Y ahí se concluye una primera etapa para la astrología, esto es de diferentes tradiciones, que se conoce como la edad lunar. mira, Entre los 6 y los 7 años, el infante todavía está arraigado en su comportamiento, en su expresión vincular y en su ambiente en general, más a las características de su luna. Adquiriendo el lenguaje, adquiriendo la independencia, pero aún en procesos de apego a Em, su luna, a su mamá. claro, eso te iba a decir, porque yo tenía entendido que la luna es como representante de la madre. Simboliza a la madre. Simboliza a la madre. Bueno, en eso estamos de En una acuerdo. astrología, o sea, la madre, la sadre, no sé, o sea, en una astrología clásica se diría la madre, o Bien, sea, el útero del que venís. bárbaro. Pero tampoco, en un sentido más. Sí, no útero Claro, real. por Sí, eso. útero Sí, útero conceptual. conceptualmente. Es complejo porque en estas pequeñas cosas que están como muy, muy, muy encriptadas y muy engravadas, está todo, lo binario, o sea, están todas unas cosas fatales de la astrología que deben ser repensadas. Obligatoriamente. 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 Y acá están los planetas en tránsito. Entonces, los planetas más lentos se mueven más lento y los planetas más rápidos ya han dado varias vueltas. Y en este caso, específicamente hablando, a los 6 años, Freud va a empezar a vivir una serie de tránsitos específicos de Plutón que van a forjar su temperamento de un modo muy específico, de un modo muy analítico. Posiblemente estamos hablando de que, sí, me parece que sí, ¿no? ¿No había tipo una guerra por esa época? Ahí cerca, me parece que En el sí. 62, la verdad no recuerdo. Sí, había una guerra, es la guerra de los ducados, no lo sabía, la verdad no lo sabía. La guerra de los ducados, que es la segunda guerra de Schleswig. Y bueno, básicamente es Plutón en un pésimo tránsito. Y también, por supuesto, tiene que ver con la segregación que ya estaba viviendo su familia. Todos esos años son relativamente difíciles y Plutón está siendo como un poco como un devastador como tránsito en relación a eso y lo será por varias décadas más Mm. en su vida.
Y va a tener que ver con como temperamento como aislado y enfocado como en cosas específicas. Después está sus tránsitos de los 24 años, que es otra edad planetaria importante. Las edades planetarias de los 12 años es 12, 24, 36, 48 y tienen que ver con el beneficio de Júpiter. En este caso, específicamente hablando, lo que vive el sujeto es el retorno de Júpiter, es decir, que Júpiter vuelve a estar en la misma posición en la que estaba cuando vos naciste, y algo del orden de la vocación, de qué te gusta, de qué estabas haciendo, hace como un eco, vuelve y a veces se encarna de una manera específica, o expande la vocación. Muchas personas que descubren su vocación tarde, tipo a los 24, 25, 26 años, de pronto están haciendo algo que tenía que ver cuando ellos tenían 12, 11 años. Mirá. Pero así como un eco, como un flashback de vuelta que no tiene sentido, como puede ser que vuelva. Y eso muchas veces viene acarreado del orden de Júpiter, sobre todo por la valoración ética del ser. De decir, ¿qué voy a hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿Dónde me siento bien? ¿Cuál es mi talento? Claro, y lo interesante es eso, ¿no? Como que retoma algo de la esencia que había a los 12, como un eco en octava. Sí, eso, como una segunda vuelta. Me sale nombrarlo musicalmente. A los 24... Esta es la carta de los 24 de Freud, sí. A los 24, además, acompaña a Freud el ingreso de Neptuno en el signo de Tauro. Y esa es como esa vuelta como que va a comenzar. Y además también, para el día de su cumpleaños, estaba teniendo un retorno de Venus, específicamente hablando. Donde hay como un progreso como personal en relación al afectivo. Todavía él está un poco retraído. Él es medio tímido, quiero que sepan. Es re tímido, sí. Sí. Él es como medio tímido, reservado, pero a la vez conversa, pero sí. tiene sus ideas. Y esto no se perfecciona hasta los 28, cuando él empieza como a animarse a salir más para afuera. Interesante, sí. Creo que a los 28, más o menos, es cuando él empieza con el tema de la cocaína. Bueno, él está teniendo un tránsito de Neptuno a estos 4 años y Neptuno es el lord de las drogas y las sustancias. Bueno, es el lord de Piscis. A los 24, además, él empieza a fumar tabaco. Y tengo entendido que eso lo va a matar, además. Que eso lo va a matar porque él fumaba de 20 a 25 cigarros, o sea, no cigarrillos, sino como cigarros tipo habanos por día. Sí. Decía que no podía trabajar si no fumaba y eso es lo que lo termina matando de cáncer. Bueno, él está, esos 4 años está como bajo los influjos de Neptuno. Que ahora que lo pienso, tiene que ver con el laburo, porque él decía que él fumaba para poder trabajar. Sí. Sí, es muy interesante ahí como él está ahí en la politóxica por un ratito, ¿no? Un poquito de cocaína, un poquito de puchito. Sí. Esos son rasgos bien específicos de Neptuno. Y además, por supuesto, él está en un momento de aprendiendo, aplicando y entrenando todos los asuntos de sanación, que también es otra órbita en la que Neptuno se expresa. Es como el anestesista que se falopea. ¿Viste que pasa muchas veces que los anestesistas como que terminan como consumiendo sus propios barbitúricos? Sí. Bueno, es algo de esa órbita Neptuno, como que también se te corran los bordes. Espero que nadie se ofenda. Si hay algún anestesista viendo... Que sea abstemio. Que sea abstemio y que vigile su Neptuno. Que vigile su Neptuno. Neptuno corre todos los bordes. Y además, en este momento, va a empezar una segunda edad vital importante, que es el retorno de Saturno, que es un momento de profundo cuestionamiento de todo lo que uno sabe. Es un ingreso a la vida adulta para la astrología, como que se terminan ya un montón de mandatos como juveniles y uno se anima como a individuarse y a terminar de construir un montón de decisiones, a abandonar cierto deber ser, se derrumba lo que no tiene utilidad en tu vida. Eso es el retorno de Saturno, que se va a perfeccionar cuando él cumple 29 años, en 1885. Y que es muy loco porque en 1885 es justo cuando Freud tiene como un quiebre muy grande en su vida, que hace una pasantía en París. Sí. Y conoce a Charcot, que era un psiquiatra sí. que trabajaba con la histeria y que hacía experimentación. Sí, bien, perfecto. Es lo más. Es lo más, para la gente que no sabe, era un tipo que hizo mucha experimentación con las histerias en ese momento, que no se entendía bien qué carajo pasaba, y él trabajaba mediante la hipnosis, probando que los síntomas histéricos tenían un origen psíquico y no orgánico como se buscaba encontrar, que justamente no encontraba ninguna causa orgánica para la histeria. Y cuando hizo esa pasantía en
en Salpêtrière, en el hospital de Salpêtrière, donde conoce a Charcot. Freud queda completamente impactado con su persona, con sus ideas, lo lleva a replantearse todo lo que pensaba acerca de las neurosis. En su vuelta de Saturno. En su vuelta de Saturno, y es esa influencia de Charcot lo que lo lleva a dar un giro así, un viraje muy grande en su vida y dedicarse a la histeria, a las neurosis, que termina generando la creación del psicoanálisis. Y hasta tal punto lo marcó Charcot que a su hijo, a uno de sus hijos, le puso Jean Martin, que es el nombre de Charcot. Sí. Wow. Muy groso. Bueno, mira, si lo pensamos en las diferentes formas, ¿viste cuando antes dije que es y no es, que es todo y es varias cosas? Una forma berreta pequeña, consumo de cocaína. Una forma más compleja, de Neptuno estoy hablando, una forma más compleja, los ámbitos de salud. Neptuno rige los ámbitos de salud, los lugares de recuperación. O sea, él termina adentro de un hospital. Sí. Estudiando adentro de un hospital, viviendo adentro de un hospital. Por ahí ya trabajaba, estaba ahí, o sea, en otros lugares similares. Pero lo que quiere decir es como que en este caso, lo que tiene de diferente es que este tiene a Charcot. O sea, no es cualquier Neptuno. Otro asunto, o sea, viste, manifestaciones de Neptuno, la misma Neptuno en el mismo lugar, pero haciendo 300 cosas a la vez. La hipnosis tiene todo que ver con Neptuno. Bueno. El estado de confusión tiene todo que ver con Neptuno y además el planteo filosófico. Lo que además es muy, muy, muy significativo acá es como el Saturno que él tiene, el Saturno en Géminis que él tiene, además exige algo de esto del espejo. Entonces es como si hubiese encontrado un tipo de interlocutor, que era lo que necesitaba en este caso específicamente esta vuelta de Saturno. Un interlocutor que ponga en cuestionamiento algo de esa formación de fisiatra que estaba... Bueno, hasta acá, fisiatra, todo bien, pero ¿y esto qué es? Y de repente aparece este interlocutor que habilita un montón de otras preguntas, ¿no? Zarpado. Sí, ahí... yo había escuchado del retorno de Saturno como un momento de viraje muy clave, y en este caso de Freud es pero clarísimo, y que se da justo en ese año. Que es entre los 27, 28 y 29 años. Perfecto. Y a los 28, como nombramos, es cuando él... también estaba como obsesionado con el tema de la cocaína. Él estaba bastante apurado porque se quería casar con Marta, que estaba como súper enamorado, pero no tenía la suficiente guita. Para comprar la dote, por decirlo. Claro, sí, exactamente. O sea, necesitaba ganar dinero para poder casarse con Marta y pensaba que lo que él estaba descubriendo de la cocaína lo iba a hacer famoso. Ay, mi amor. Sí, estaba como medio... Se comió una ilusión re de Neptuno. Neptuno te hace comer un viaje, sí. Bueno, él estaba como... ilusionado y viajado. Digamos los biógrafos de él dicen era como que estaba tan apurado que no se tomó el tiempo de verificar realmente si la cocaína era adictiva. Sí, de hecho se la terminó recomendando a un amigo de él que era adicto a la morfina y le dijo no, reemplazar la morfina por la cocaína, que es lo más. Sí, sin saber eso. Y terminó Terminó bárbaro. Sí, Fleischl von Marxov. Sí, no, von Fleischl Marxov era el nombre difícilmente pronunciable para los que no hablamos alemán. Sí, como que apresuró su muerte y terminó. Y eso lo marcó bastante a Freud porque se sintió responsable de esa recomendación. Muy interesante, además, que ello ocurrió en la vuelta de Saturno, periodo que es relativamente frustrante, además, en algunos casos. Muy, muy, muy interesante. Bueno, y estaba pensando también cómo vos decís que, además, él va a empezar a dedicarse a las histéricas, porque justamente, si buscamos la interpretación antigua de lo que es Venus, la mujer, Venus está en la casa del trabajo. O sea, que su trabajo como médico sea trabajar en un gran parte sobre la mujer... O sea, que haya arrancado en una manifestación como estoy trabajando con mis histéricas, habla algo de Venus en la casa del trabajo. Pero en el fondo lo que está trabajando específicamente hablando Freud, también es sobre el deseo. También sobre el deseo, sobre las afectaciones de ese deseo. No solo sobre el lenguaje, sino sobre lo que sienten los cuerpos. Y eso también es un rasgo de Venus en el tiempo, ¿no? En el tiempo. Y eso está en la casa del trabajo, en la casa de trabajar. ¿Y qué es lo que tiene? Además, ya acá nos ponemos místicas, nos ponemos una gorrita, nos fumamos un saumerio. ¿Qué es lo que tiene, además, en conjunción Venus ahí? El nodo del destino, el nodo del karma. O sea que además ahí hay un hallazgo que va a cambiar su vida forever. Y la vida de todos. Obvio.
Y por último, lo último que quería decir es el otro periodo vital importante. Bueno, les dije, cada 28 años, 27, 28, 29 años, o sea, a los 28, a los 60, a los 90, esas son las vueltas de Saturno. Saturno da toda la vuelta y se culmina un periodo vital. Son todos diferentes entre sí. Cada 12 años, 12, 24, 36, 48, diferente periodo que es el periodo de Júpiter. Y por último, el periodo largo, el primer periodo largo del que voy a hablar, que es Urano. Bien. Urano es un planeta muy lejano, ¿sí? Es un planeta muy, muy, muy lejano a la Tierra, al que se le atribuyen un montón de cosas. En general es un planeta transpersonal, es decir, que no tiene una expresión personal inmediata. No es que vos todos los días hablas con tu Urano, a menos que estés enchufado de algún modo, como Freud lo está, porque su Sol está en conjunción con Urano. ¿Y qué es lo que ocurre? O sea, están unidos. Sol, Urano, ¿sí? Es el puntito amarillo con el puntito azul. Entonces, si se ve desde acá. ¿Qué es lo que ocurre a los 42 años? ¿Qué ocurre en la vida de Freud o planetariamente? Me parece que van a ocurrir cosas muy zarpadas. Sí, yo lo voy a anunciar. No lo dudo. Lo que sucede. Sí, lo tiro. A los 42 años, él termina como el primer borrador de lo que es la interpretación de los sueños, que es su obra maestra, el producto de su autoanálisis, donde crea el psicoanálisis. Tipo, el psicoanálisis se crea a partir de la interpretación de los sueños, y justamente es en ese periodo de los 42 años donde termina como el primer borrador. Que es la fantasía que él había tenido a los 28, que es hacer un invento, hacer un descubrimiento. Sí. ¿Viste? Es como que hay un eco también de esa fantasía de los 28, de descubrir algo, de inventar algo, de llenarse de guita con algo. ¿Ubicás? Sí, él quería eso. Y mirá el rebote, ¿no? O sea, pero no es que no está. Por eso yo hablo siempre de indicios, pero bueno, no importa. ¿Qué es lo que ocurre? Está interesante. ¿Qué es lo que ocurre en los Porque él medio que ya había, en un momento cuando se frustró lo de la cocaína, él dice, bueno, me parece que voy a abandonar esta idea de la fama y de la riqueza y de no sé qué. Me encanta. Sí, pero bueno, no la terminó abandonando del todo y lo consiguió por otros medios. Sí. Sí, o lo consiguió cuando lo abandonó. Ahí nos ponemos místicas. Entonces, ahí, en este periodo vital, Urano, que le toma 84 años dar toda la vuelta al zodíaco, a los 42 está a la mitad. Y es un periodo vital muy importante que seguramente mucha gente reconoce como la crisis de la mediana edad, entre los 40 y los 44 años, que es el momento en el que Urano se confronta con Urano. En este momento está Urano en Escorpio y él tiene Urano en Tauro. O sea que además hay todos esos rasgos de originalidad y de todo el camino que le tomó llegar hasta esta fecha, hasta los 42 años, tiene algo de ese derrotero, del equívoco, del encuentro, del original, de lo que va por diferentes lados, de lo que tiene un poco de antes, un poco de ahora, un poco de lo retro, un poco de lo después. Si lo pensás, los primeros adivinatorios astrológicos eran interpretaciones de sueños en la antigüedad. Mirá. Vos ibas a dormir a lugares, ¿sabías eso? No sabía. Vos ibas a una montaña, a dormir a esa montaña, y en el sueño, en esa montaña te hablaba el dios y te decía qué hacer. Zarpado. Y así venían los primeros como oráculos. Él no lo dice algo en el prólogo, no cuenta algo de la historia de la interpretación de sueños. Sí, no me acuerdo ahora, pero okay. hace como me parecía, tenía esa sospecha porque él hace como toda una investigación. Una genealogía de la interpretación de los sueños. Muy curioso que en 1940 va a haber un edicto en Francia que prohíbe los adivinadores y los interpretadores de sueños, ¿sabías? No, ¿por qué? Porque es delito, porque es fraude. Que vos me pagues para que yo vaya y te interprete los sueños. Mira. Y con eso convirtieron a la astrología en delito en Francia. De vuelta, ya que no, de paso. ¿En qué momento dijiste? En los 40. En los 40, ¿del 1900? 1940 en Francia, búsquenlo. Mira. Que es, o sea, es fraude interpretarle sueños a la gente o hacer algo de adivinación. No psicoanalíticamente. Por eso, si solo haces interpretarle un sueño a alguien, ¿no? Bueno, y en la antigüedad hacías eso. Esos creo que se llamaban dormitoriums, no sé qué nombre tenía. Es el lugar al que vos ibas a soñar. O por ejemplo, estabas enfermo, entonces ibas a soñar, el dios te hablaba en sueños y te decía, anda a buscar esta hierba. Y vos te despertabas, ibas a buscar esa hierba y te curabas. ¿What? Eso es mito, ¿no? Por supuesto. O no sé, no está chequeado. En fin, bueno, ese tipo de cosas son como muy interesantes, sobre todo además porque Neptuno, que es, como ya dije, la bruma, la confusión, la droga, los lugares de recuperación, los locos, lo sano, la cura, el amor.
Y los sueños y el mundo onírico está arriba de su luna. O sea que los años que él, y Plutón también, y los años que él tiene las tres polaridades ocurriendo a la vez. Perdón, ¿cómo fue esto que nombraste acá, como esta conjunción? El planeta más lento de todos los planetas que se estaban moviendo es Plutón, que Sí. está arriba de su luna. Sí. El otro segundo más lento es Neptuno, que está arriba de su luna y está en el tránsito vital de los 42 años, Urano. Es decir, que está canalizando las tres polaridades. ¿Y que lo que hace? Inventa algo de lo que no va a dar vuelta atrás nunca más en la historia de la humanidad. Tremendo. Explota todo. Esas alineaciones son tipo el billar. Explota todo. ¿El billar en qué sentido? No, viste como carambola. Sí, sí. ¿Ubicás? Sí. Es una carambola total. Pero no juega a los dados. El azar. Eso decía Einstein. El- Dios no juega a los Dios no dados. juega a los dados. Bueno, en este sentido no hay tal azar. Es parte de un proceso evolutivo. En este caso, este sujeto termina haciendo esto. ¿Qué vas a hacer vos con tus planetas? Le tirás. Tipo, toma, tu vara es Freud. Tu vara es Freud. O sea, si no- Menos de eso, menos de eso. menos de la interpretación de los sueños, es fracaso. Espero no haber sido reduccionista con respecto a estos tránsitos. Estamos hablando de una genialidad específica como la de Sigmund Freud. Sí. Espero no haberlo reducido, simplemente como destacado que esas fechas específicas que estaban seleccionadas eran parte de unos tránsitos específicos que activaron ciertas cosas del sujeto. Sí, me llama la atención cómo se da como ciertos momentos claves de su historia como que coinciden con esos tránsitos. Y no es que siempre está pasando algo, ¿eh? No es que, ay, bueno, a ver, buscamos la del 98, la del 91. O sea, no es que siempre está pasando algo. A veces no estamos tan aspectados como cuando de pronto buscamos estas edades y aparecen estas cosas. No es que todos los días te está pasando algo y vos todos los días podrías estar inventando algo y que no hay vuelta atrás. No quiero que parezca, por eso no quiero que parezca simplista. Buscamos unas edades específicas que yo te dije sin que yo sepa la biografía de Freud, Ujú. además. Sí, Porque para mí- ese fue el... Porque para mí él tenía 30 años cuando escribió las primeras cosas. Para mí era tipo pendejo. Claro. Yo no sabía cuándo había nacido, la verdad. Sí, Pero me alegro. Me alegro que coincidió. Te dije las edades y coincidió con las edades planetarias. sí, cuando planeamos hacer el video, digamos, era parte también como de no preparar como... No hacer como estos tránsitos a partir de las cosas que habían pasado en su vida, sino que vos me dijiste, mira, los tránsitos que suele Claro, haber te hablé en de una las persona edades, claro. suelen ser estas. Si querés chequearlo con la biografía de Freud, pero no me digas, y lo filmamos en el video Si yo hubiese googleado y ya hubiese sabido lo que estaba pasando, eso se llama hot reading. Cuando el chanta, Ya sabes. cuando el chanta googlea y ahí se hace el que está haciendo una lectura, pero en realidad está tirando data que googleó. Y después cuando yo más o menos voy tirando intuiciones y te voy sacando lo que yo quiero y lo que parece, y parece que lo descubrí, pero en realidad me lo dijiste sin que vos te des cuenta, Ujú. se llama cold reading. Claro, Esas sí. son las dos técnicas que tienen los chantas de la televisión, sobre todo en Estados Unidos, que se han puesto de moda los mediums ahora. Acá está de moda la astrología, pero en Estados Unidos están de moda los mediums. De una, ya están a full. Que es tipo ser Estoy medio... sintiendo que alguien por acá tiene una mamá que empieza con M. Tipo, buah, Bien. dale. Mi mamá se llama Marta. Marta. Tipo, ¿entendés? Bueno, por eso, ¿ves? Y empieza. ¿Lo sabías? No. Ah, bueno, pero es un juego, ¿entendés? Es un juego. No lo sabía de verdad, nunca hablaste de tu mamá, boludo. Nunca dijiste el nombre de tu mamá. No. Te pusiste rojo, no. Pero ves, así funciona el cold reading y de pronto surtió un efecto sobre vos, ¿o no? O sea, iba a mencionar justo... Para, ¿en algún video de verdad dijiste el nombre de tu mamá? Creo que no. Mirá que yo me vi medio todo, así que No. Hablé del segundo nombre de mi vieja. no me acuerdo que hayas hablado de tu mamá. En Tal fin. vez no lo vi ese video. Interesante. ¿Te sorprendió? Me ese sorprendió. momento? Sí. Bueno, eso es una cold reading. Bien. Eso es una cold reading. Tiro una cosa que es estadísticamente posible, alguien le hace eco. ¿Y qué eco te hizo? Porque te impactó. Sí. Este viene haciendo todas estas cosas de brujo y de pronto tira esta, no será brujo posta. ¿Ves? Ese juego es el juego peligroso de el New Age. ¿Entienden? Es un juego peligrosísimo. Por eso tienen que confiar en los profesionales a los que van a ir a parar. ¿Tá? Confiar y desconfiar. Exacto. Confiar y desconfiar. Como no entregarse de entrada a cualquiera.
algo así. Yo, porque, Sí, no entregarse a entregar a cualquiera estaría bueno, consejo en general. En general, yo en general aconsejo no, eso. Sí, Yo en general aconsejo eso en relación a los analistas, porque desconfío de un gran número de analistas desde mi concepción. Es ¿viste? muy productivo porque te ahorras un montón de tiempo desconfiando. Si entras desconfiado o no. Y frustración también, porque conozco un montón de gente que va con muy ilusionados a un análisis Sí. y capaz se encuentran con una persona que, bueno, desde mi punto de vista no es un buen profesional y sufren una desilusión muy grande que a la vez los inhibe de buscar un nuevo terapeuta, suponete, ¿no? Porque es como, o por lo menos en este momento, capaz en otro momento, ¿viste? Pero es como que los inhibe. Si te deja una cosa igual te da como... Sí, ¿viste? Como te le das contra la pared un poco. Sí. Entonces, y porque entraste creyendo. Creyendo, si uno va de entrada como sabiendo que te puede pasar, que te vas a encontrar con alguien que no es tan bueno, entonces es una posibilidad que considerás y quizás la desilusión es menor y estás más dispuesto a lo que yo sospecho probar. lo que yo sospecho de eso es que ahí lo que está pasando también es algo del orden de lo incuestionable, como ¿quién soy yo para cuestionar que está haciendo mal las cosas de esta persona? Hasta el momento en el que me doy cuenta que las está haciendo mal y ahí viene la frustración. Entonces uno entra desautorizado. Y cuando vos tenés una actitud cuestionadora, vos te autorizás a cuestionar a vos mismo, te autorizás. Entonces cuando entras autorizado, estás dispuesto como a, no me cerró. ¿Cómo es eso? Cuando vos entras... Cuando vos te autorizás a vos mismo a cuestionar claro, sí. y a desconfiar, entonces, y en ese sentido específico lo que pasa con la astrología es que la astrología no está dentro de un gabinete escondida. Que vos tenés que entrar, llegar ahí, la obra social, lo que sea lo que pasa. Para mí hay unas instancias previas de transferencia. No sé si es la palabra correcta, pero como de algo como que te vibre el astrólogo. Que diga, sí, ¿sabes qué? Es con este. Como más del orden de lo impulsivo. Por eso dije confiar, tal vez. Estoy pensando porque dije, tenés que confiar en el astrólogo. No es que es obligatorio confiar en el astrólogo, pero que te vibre algo, que te guste la voz, por lo menos. O, viste, que su cuenta de Instagram cierre, no sé cómo explicarlo. Sí, en análisis pasa lo mismo, como que le hagas como un chequeo. Uno no sabe bien exactamente por qué elige un analista y no otro. La elección se da a un nivel inconsciente en algún punto. O sea, algunas cosas pueden ser conscientes, como por ejemplo, no sé, que sepas que hay alguna cosa que te cierra de esa persona, que te gustó, pero después hay otro aspecto inconsciente con el que vibrás y hasta quizás con el que te peleás de tu analista. Y que puedas tener la confianza de pelearte con eso, todo es establecer ese espacio. Sí, capaz elegís un analista que es que tiene algún rasgo que es opuesto al que pensarías que querrías en un analista o algo así. Total. ¿Entendés? Sí, eso pasa también. Sí. Y también quiero decir una cosa más ahora, como para cerrar una idea. El trabajo con un astrólogo, el que sea, es relativamente descomprometido. En el sentido de que vos lo elegís una vez y no tenés por qué seguir eligiéndolo. Entonces hay una cosa ahí de maximizar el tiempo de esa consulta, de caer a la consulta con la mayor cantidad de preguntas sobre tu carta y sobre lo que sea, y hasta incluso preguntas tontas. No hay preguntas tontas porque si el astrólogo es inteligente va a saber aprovechar cada una de tus cosas de producción. La gente no va al astrólogo con preguntas, en mi experiencia, y eso que yo atiendo a muchas personas, no se hacen una listita de preguntas para llevar. Los más como... así cerebritos lo hacen. En general la gente no dice como, ay, vengo a ver qué onda. Sí, está buenísimo venir a ver qué onda. Obvio, cae como quieras. Pero en mi consejo está bueno caer de un modo exigente al astrólogo. Está bueno caer de un modo exigente. Está bueno caer de un modo como preguntarle cuando haga ciertas aseveraciones desde dónde lo dice, por qué lo dice, qué técnica usó. Ojo, qué técnica usó. Hacer algún tipo de charla en la que te cuente más o menos qué autores leyó, que si te interesó lo que está diciendo vos puedas continuar ese trabajo, porque tal vez en una consulta que hasta incluso puede ser muy profunda de 2 horas no alcance. Entonces hay algo que continúa, porque muchas veces los astrólogos estamos reproduciendo discurso, la mayor parte del tiempo estamos reproduciendo discurso de otros lados, y a veces algo puede ser súper interesante, pero te dio una porción de eso que te quería decir. Y eso a veces continúa en sus lecturas. Pídanle lecturas a sus astrólogos. Y otra cosa más, que es un mito total. No hay que hacerse una revolución solar el día del cumpleaños. Esto es falso. Esto es falso. ¿Qué significa la revolución solar? Es cómo está el cielo el día de tu cumpleaños, nada más. Pero ¿cuándo la podés hacer? La podés hacer en cualquier momento. La podés hacer 6 meses antes, 3 meses antes, 1 año antes, la del próximo año, no importa. En mi opinión,
La recomendable es 6 meses antes. No, ni una semana, ni 2 semanas. 6 meses antes de tu cumpleaños. Mirá. Para escuchar de qué viene la energía. Porque venís de un cumpleaños y vas hacia un cumpleaños. Claro, estás como en el momento, en el medio. Justito ahí. Bien. Y ese es el momento de mejor trabajo para recibir una cosa así. Pero viste que está popularizado como, ay, es mi cumpleaños, me voy a regalar una sesión con un astrólogo. La Sí, gente de hace hecho eso. ahora se viene mi cumpleaños y pensaba pedirte hacer la revolución solar. Obvio. Pero eso también lo quería decir porque me parece un dato útil. Está bueno, Y es sí. un Mythbuster. Mythbuster. Un Mythbuster. Debunked. Debunked. Bien. ¿Qué decís? ¿Querés algo Muchas más? gracias. No sé, ok. ¿qué querés que digamos? Perfecto. Gracias, Matías. Gracias. No, gracias a vos por estar acá con nosotros. La verdad que un placer súper interesante. Voy a hacer esa revolución solar como no aconsejás cerca de mi cumpleaños, hagámosla porque no cuando tengo quieras. otra opción. Hagámosla cuando Pero bueno, quieras. lo vamos a hacer. Muy interesante. Me gustaría saber qué pensaron ustedes. Déjenlo acá en los comentarios. En las redes vos estás como Astromostra. Así es. ¿Verdad? Chequénlo, su Instagram está súper copado. También haces este podcast, ¿no? Sí, por Spotify me buscan. Astrología Now Today. Perfecto. Así que, bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y le hacemos la próxima revolución solar.